Buenas tardes, mi nombre es Diana Rodríguez del Grupo Uno y junto a mi compañero Luis vamos a explicar cómo se realiza una buena investigación. ¿Por qué es importante la investigación? Es importante que uno sepa cómo realizar correctamente una investigación para no perderse en la gran cantidad de información disponible, usar información falsa o estructurar mal los datos, etcétera. ¿Cuáles son los factores de la investigación? Los factores de la investigación son la elección del tema, fuentes de información y categorías y subtemas. En la elección del tema, si el tema a investigar no es uno específico y el que realiza la investigación lo elige, hay ciertos factores a tomar en cuenta, como es importante que el tema sea de su interés y no elegir un tema demasiado amplio, ya que esto podría llevar a una investigación innecesariamente larga. Y por último, es preferible que no se escoja un tema del cual no se conoce nada, ya que podría complicar mucho el trabajo. En fuentes de información, con el tema ya escogido para poder empezar tu trabajo, primero debes escoger las fuentes de información que vas a usar. Estas fuentes deben ser confiables, con información real y que te pueda ayudar en tu investigación. Para poder identificar qué fuentes contienen información es real y qué información es falsa, esto se hace leyendo y revisando diferentes tipos de fuentes de información y no usando una sola fuente. De esta forma, verificas los datos entre fuentes para ver si alguna de estas es incorrecta. Además, al leer más información, adquieres más conocimiento para tu investigación, porque puede que una fuente tenga cierta información que otra no, completando así tu trabajo. Al identificar qué fuentes usar, un error común es leer todos los datos que tiene disponible. Lo que hay que hacer es darle un vistazo a lo que ofrece. Si ves que la información está mal explicada, ya la conoces o no es relevante y no te es útil, no la uses. No es necesario leer todo para saber si te sirve o no. Las que sí te sirven, las guardas para leerlas completamente después. Y en las categorías y subtemas, al empezar la investigación, lo más importante es primero entender de qué trata el tema y cuáles son sus aspectos más importantes. Con esto, poco a poco te puedes ir extendiendo más en las ramas y subtemas de tu investigación. Con tus categorías definidas, debes organizarlas para que tengan sentido entre sí. Al ordenarlas, hazte preguntas como, ¿cuáles se complementan y deberían ir juntas? ¿Hay alguna que no tiene sentido si se presentan en desorden? ¿Vas a ordenarlas en algún tipo de secuencia? Con preguntas así podrás organizar tu investigación de manera sencilla. La estructura de una investigación. A la hora de escribir tu investigación, debes seguir la estructura de la introducción, el desarrollo, conclusión y la bibliografía. Esta estructura es usada en casi todas las investigaciones por el simple hecho de que funciona. Empieza presentando el tema y su postura con respecto a este. Soporta su postura con argumentos y ejemplos y concluye la investigación conectando todos los argumentos, dejando en evidencia la postura del autor. En la introducción, lo que indica al lector, el propósito del escritor, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. El primer paso de la introducción consiste en generar ideas concretas y no sobre un tema muy amplio. Por lo tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo de acuerdo con una cierta perspectiva. Al enfocar el tema, es posible elaborar la tesis, una frase que consiste en la respuesta a una pregunta de enfoque. En el desarrollo, en esta parte tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se indicaron en la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo del ensayo. Ahora bien, la organización del nudo cuerpo variará según se escoja una u otra estrategia de argumentación. Es una sección muy importante del ensayo, pues demuestra la capacidad de organización y argumentación del escritor. Así pues, son cruciales en esta sección el uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica. La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la tesis, en la introducción. En la conclusión se invierte la fórmula de la introducción. Se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto amplio. En la bibliografía, al final del documento
Después de la investigación se escribe una bibliografía, una lista de fuentes como libros, artículos o sitios web utilizados para escribir este trabajo académico. También se le conoce como referencia bibliográfica. Normalmente se coloca al final de los documentos para hacer una referencia de lo que ya se ha leído o ir directamente a esa parte y ver dónde se encuentra la información. Las citas bibliográficas son la otra parte importante que se tiene que conocer para tener presente al momento de hacer alguna referencia bibliográfica. Al realizar un trabajo, debes considerar tener la bibliografía anotada y parafrasear con tus propias palabras las ideas de los autores. Además, se debe citar la fuente de donde haya sido extraída. Muchas gracias.